Muy bien, chicos, buenas tardes. Vamos a conversar el día de hoy del síndrome doloroso abdominal bajo, de la norma técnica y de la enfermedad pélvica inflamatoria, que esta es una entidad nosológica independiente, ¿ya? Entonces, primero vamos a estudiar EPI y luego vamos a entender el síndrome doloroso abdominal bajo, ¿ya? En cuanto a la EPI, no se olviden que es una infección del tracto genital superior, ¿ya? Y esta infección supone una cervicitis con endometritis, con salpingitis, con ooforitis e inclusive peritonitis. O sea, es una infección que compromete todo el tracto genital superior, ¿ya? Por definición, no puede haber EPI hasta después de las 12 semanas de gestación como máximo. O sea, UpToDate dice que una mujer puede tener una EPI, pero cuando está embarazada es muy poco probable que tenga una EPI, porque el moco espesa tanto el cervix que es difícil que las bacterias asciendan. Pero antes de la semana 12 podríamos encontrar casos de EPI que se estuvieron incubando o que lograron progresar, pero no más. Inclusive tradicionalmente, por definición, EPI no se consideraba dentro del embarazo. Pero bueno, la cosa es que la enfermedad pélvica inflamatoria es una inflamación infecciosa en la mayoría de casos que compromete todo el tracto genital superior, ¿ya? Y por definición no deberían entrar las gestantes. Muy bien, ahora, ¿a qué se debe esta EPI? Bueno, como ven acá, los gérmenes implicados son clamidia, gonococo, anaerobios y prácticamente otros gram negativos potenciales como Escherichia coli, puede haber de repente Actinomyces israelí, tuberculosis y otras bacterias que se han implicado. Entonces, para fines prácticos, las EPIs agudas, ¿ya? Las EPIs agudas, aquellas que incuban y hacen la clínica en menos de un mes, el 70% está explicado por clamidia y gonococo. Por eso la historia sexual reciente y la edad joven son los principales factores de riesgo. Y el otro 30% está explicado por anaerobios y eso se debe sobre todo a legrados o colocación de dispositivos intrauterinos dentro del primer mes. Dentro del primer mes de la colocación de los dispositivos es donde suele ocurrir la EPI. Ya tenemos formas más raras de EPI que suelen ser ya EPIs crónicas por tuberculosis o por Actinomyces israelí. ¿Ya? Tienen mucho más tiempo de incubación. Recuerden que el mecanismo principal es ascendente, aunque también se ha visto hematógeno. Por ejemplo, la tuberculosis tiene vía hematógena, pero la gran mayoría de EPIs, las agudas, son ascendentes. ¿Ya? Tener una EPI previa aumenta el riesgo, ya que puede la bacteria cronificar, reagudizar o el endometrio queda lesionado. No olviden que todo lo que espese el moco, como dijimos, los progestágenos, en especial los de segunda generación, espesan el moco. Por eso los anticonceptivos disminuyen el riesgo de EPI. ¿Ya? Eso es en cuanto a las estadísticas. Ahora vamos al diagnóstico. La EPI, como toda infección, y más aún si es de cavidad estéril, debe requerir un cultivo, ¿ya? Pero la toma de cultivo no puede entrar por el cervix, porque contaminaríamos la muestra. Entonces la toma de cultivo suele hacerse por vía laparoscópica. El diagnóstico de EPI es una laparoscopía para toma de cultivo. Pero ya que es una enfermedad tan frecuente, no es recomendado practicar esto, salvo que no tengamos diagnóstico certero. Entonces, basta con los criterios clínicos para hacer el diagnóstico. Entonces, los criterios más conocidos son los criterios de Hager. ¿Ya? En los criterios de Hager tenemos dolor abdominal bajo, dolor a la movilización cervical, dolor anexial y antecedente de contacto sexual reciente. ¿Ya? Dolor abdominal bajo, dolor a la movilización cervical, dolor anexial y antecedente de contacto sexual reciente. También podemos conversar ahí sobre un quinto criterio que le pone que es el criterio no clínico, que vendría a ser una ecografía negativa para cualquier otra causa de abdomen agudo pélvico, ¿ya? O abdomen ginecológico, como le llaman. Entonces, cualquiera de esos
criterios, si es que cumplimos 2 mayores, tenemos el diagnóstico de EPI. Adicionalmente, existen los criterios menores, que los vamos a apuntar acá, que son la fiebre, la BCG elevada, la leucocitosis y un exudado cervical que dé positivo para un gonococo, por ejemplo. Entonces, fiebre, BCG elevada, leucocitosis y exudado positivo serían los criterios menores. Habría que cumplir un criterio mayor más 2 criterios menores y también tenemos establecido el diagnóstico de EPI. ¿Ya? Por eso se los puse acá: dolor abdominal bajo, dolor a la movilización cervical, dolor anexial y antecedente de contacto sexual. Con una ecografía negativa tenemos todos los criterios de la EPI. ¿Ya? Muy bien. Ahora esta EPI tiene pasos, ¿correcto? Tiene estadios. Son los famosos estadios de Monif, por si acaso ya. Los estadios de Monif lo que dicen es: en el estadio 1 tenemos solamente una salpingitis. Una salpingitis. Entonces ha habido una cervicitis con endometritis, con salpingitis, ¿correcto? Hay una oforitis y periperitonitis. Entonces, en el caso del estadio 1 nos hemos quedado en salpingitis casi siempre bilateral. Bilateral. Entonces, la clínica del estadio 1 es básicamente el dolor abdominal bajo. Este dolor de acá corresponde al estadio 1, dolor abdominal bajo. ¿Qué características tiene el dolor abdominal bajo del EPI? Tiene que ser un dolor tipo pesadez, ¿correcto? Tiene que ser subagudo, ¿ya? Y este dolor tiene que estar ubicado en la línea media, ¿ya? Ubicado en la línea media. Entonces, hipogástrico en la línea media, bilateral, hipogástrico, que representa dolor uterino. Entonces, el dolor, síndrome doloroso abdominal bajo, es un dolor tipo pesadez, no es cólico, no quema, no punza, tiene que ser bilateral o en el hipogastrio, o sea, no puede estar lateralizado el dolor y debe ser subagudo. No hay una EPI de un día para otro. Usualmente pasan unos 7 días de clínica inicial para que la paciente busque atención. ¿Ya? Eso es la EPI. Muy bien. Ahora, si esta salpingitis, osteoforitis y pelviperitonitis, o sea, ya estamos inflamando el peritoneo parietal, entonces va a haber un dolor marcado al rebote, a la presión del abdomen bajo, ¿correcto? Eso se llama el signo de rebote. Entonces, esta salpingitis ya se le añade pelviperitonitis. Pelviperitonitis, lo que significa que va a haber un rebote positivo, o también podemos encontrar dolor a la movilización del cérvix. Por eso acá les pongo el estadio 2 de Monif, dolor a la lateralización cervical, porque eso hace que se mueva el útero, se mueven los paramétrios, se mueve el peritoneo parietal y duele. Hay un dolor marcado, agudo. Ese ya no es pesadez, ese es agudo, localizado. Rebote positivo, dolor agudo a la movilización del cérvix, eso sería un estadio 2, ¿ya? Y finalmente el estadio 3 es cuando a la salpingitis y a la pelviperitonitis se le ha añadido una masa dolorosa en el anexo. Y esta masa dolorosa anexial que ven acá daría la clínica de dolor anexial marcado, pregunta examen, ¿eh? Entonces, si el dolor está marcado en el anexo, dolor anexial marcado, ya tenemos un estadio 3. Entonces, acá la clave es masa anexial dolorosa. Lo que duele es el anexo y tenemos una masa dolorosa. ¿Ya? Muy bien. Si este absceso tubovárico rompe, entonces hacemos peritonitis generalizada. El estadio 4 es una peritonitis generalizada que va a tener rebote generalizado, pues no como cualquier abdomen agudo complicado con peritonitis generalizada. ¿Ya? Muy bien. Entonces ese es el criterio para establecer los estadios de Monif y también es el criterio de Hagen. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Ahora vamos a conversar sobre el manejo.
Entonces, el estadio 1 y 2 basta con manejo médico. El estadio 3 y 4 requiere manejo médico y quirúrgico. Acá para drenar la masa y acá para el lavado peritoneal, ¿correcto? Y dentro del estadio 1 y 2, que es con manejo médico, el primero se puede hacer de forma ambulatoria y el segundo se puede hacer o se debe hacer hospitalario. ¿Ya? Recuerden que si no tratamos una EPI, la complicación número 1 del mal tratamiento es el dolor pélvico crónico. Se define el dolor pélvico crónico como un dolor de más de 6 meses, bilateral, hipogástrico, difuso, que no tiene una causa que lo explica. Y la segunda complicación es infertilidad por obstrucción tubárica bilateral. Obstrucción tubárica bilateral. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, UpToDate recomienda iniciar un tratamiento debido a la posibilidad de que sean muchos gérmenes. La combinación que recomienda UpToDate es para matar a la clamidia, le damos doxiciclina para matar a clamidia. Para matar al gonococo, ceftriaxona intramuscular, y es opcional el metronidazol. ¿Opcional a qué? Opcional a si la paciente tiene flujo maloliente por tricomona o anaerobiosis y si es que ha recibido un procedimiento como por ejemplo inserción del DIU o un legrado uterino. A eso condicionan el metronidazol. ¿Ya? Manejo UpToDate. En cambio, nuestra norma técnica cambia este manejo, ¿ya? Y lo vuelve parecido al manejo sindrómico, ¿ya? Entonces, nuestra norma técnica, el manejo del estadio 1 y 2 viene a ser en ambulatorio, mantenemos la doxi, eso está igual, 100 miligramos cada 12 por 14 días para matar a la clamidia, y también le añaden ciprofloxacino 500 para matar al gonococo, como habíamos visto en descarga uretral. ¿Ya? Sin embargo, el metronidazol es obligado, no es opcional, ya que asumen que todas las EPIs están viniendo de anaerobiosis, tricomonas o flujos. 500 miligramos cada 12 por 14 días. Más tiempo, el doble, porque estamos frente a una EPI. Se reevalúa en 72 horas y si no hay mejoría, pasa a hospitalización. Noten cómo la norma técnica recién pone la ceftriaxona como segunda línea de la ciprofloxacina y si la paciente no puede recibir doxi, tiene eritromicina u otra tetraciclina. Y si no puede recibir metro, clindamicina. Esos son los medicamentos de segunda línea de nuestra norma que ya dijimos que es diferente a lo del UpToDate. ¿Ya? ¿Por qué es diferente nuestra norma? Y ahí va el punto. Porque el síndrome doloroso abdominal bajo no solo incluye la EPI, sino también incluye la cervicitis aislada y la endometritis aislada. Entonces, cuando hablamos de EPI, estamos hablando pues de una cervicitis con endometritis, con salpingitis o foritis peritonitis. Pero existen casos de cervicitis aisladas donde solamente hay flujo o de repente hay un dolor abdominal bajo con flujo o con una fiebre que no cumple criterios de Hager. Por ejemplo, miren acá, para la norma técnica, un dolor abdominal bajo, primer criterio de Hager, con fiebre, que es un criterio menor, ya sería diagnóstico. Pero para Hager no. O un dolor abdominal bajo con descenso ya sería diagnóstico para nuestra norma, pero para Hager no. Entonces eso califica las endometritis y la cervicitis. O sea, no estamos frente a un cuadro franco de EPI. Es como que el síndrome doloroso abdominal bajo de la norma es mucho más sensible. Porque su otro criterio, dolor abdominal bajo con dolor cervical, sí cumpliría los criterios de Hager. Por eso no lo olviden. La norma técnica tiene dolor con fiebre, dolor con descenso y dolor con dolor cervical. Estos dos no cumplen criterios de Hager, solamente la tercera combinación. ¿Ya? Bueno, entonces por eso su manejo es más permisivo. Cipro, toxi y metro para formas leves. Si no responde, si es gestante, inclusive pasado la semana 12, si es puérpera, posaborto, tiene rebote positivo, tiene un sangrado asociado o tiene una masa palpable, debe hospitalizarse. Y acá también pueden aumentarle si es adolescente. Se hospitaliza. Y en el manejo hospitalario, normalmente UpToDate también recomienda lo mismo, recomienda hospitalizar gestantes, rebotes, sangrados, masas, pero UpToDate da cefoxitin. En cambio acá la norma técnica nos da clindamicina
900 miligramos endovenosos cada 8, más gentamicina en carga, 2 miligramos por kilo y luego 1.5 miligramos por kilo cada 8. Eso es el manejo de la hospitalización en un síndrome doloroso abdominal bajo. Y te preguntarás ¿por qué? ¿Por qué no usas la ceftriaxona? ¿Por qué no usas el cefoxitin? ¿Por qué? Por esto. La gentamicina puede cubrir Escherichia coli. Y la Escherichia coli es el germen más frecuente de la endometritis, posaborto y puerperal sobre todo. Entonces, al cubrir en el DAB a las endometritis, este manejo es más completo para Escherichia coli. Ceftriaxona no serviría, cefoxitin tampoco, entonces gentamicina es la salida, ¿ya? Evaluamos en 48 horas y si mejora pasamos a vía oral, la clindamicina pasa a vía oral, ya está, 450 vía oral cada 6, puedes optar por metronidazol si deseas, es más potente, y ya no puedes, pues la genta fue suficiente, bactericida para el gonococo, y recién empezamos el manejo con doxy para la clamidia, que sería el germen menos probable que cause la razón de hospitalización, ya que es más probable que el Escherichia coli o el anaerobio sea el causante, ¿ya? No lo olvides. Finalmente hay una complicación severa que cuando esta EPI avanza y empieza a comprometer el peritoneo y da una perihepatitis, se llama el síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, ¿no? Entonces uno de los agentes más frecuentemente asociados al síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, ¿ya?, es la clamidia o el gonococo. Es una peritonitis monobacteriana que viene de una EPI, ¿ya? Muy bien, con eso chicos hemos terminado nuestro capítulo de EPI y con esto hemos terminado todo el capítulo de ginecología general. Más adelante vamos a subir los videos de ginecología oncológica, ¿ya? Muy bien, gracias.